porque o sea, hay mucho ruido alrededor, pero o sea, es que es crucial que grabe esto ahorita porque si no se me va a ir la idea y luego no la grabo. Pero otra vez estoy comiendo. Bueno, me di cuenta que en el video pasado que lo grabé comiendo, como que no conecto muy bien mis ideas cuando estoy comiendo. O sea, ahorita sigo comiendo, pero o sea, es un crème brûlée. Quiero que vean que es la cosa más deliciosa que haya probado en mi vida. Me pedí un cappuccino, pero la verdad no lo he probado. Lo van a probar conmigo. ¿Has seguido ahí? Me quemé el hocico. Pero bueno. Entonces me di cuenta que mis videos comiendo son un poco mediocres porque como que no sé conectar las ideas cuando estoy comiendo. O sea, real me trabo un poco. Pero bueno. Creo que este video no sé si lo voy a hacer muy largo o muy corto porque hay mucha gente y me da mucha pena. Pero les digo, si no lo grabo ahorita se me va a ir la idea. Y ya me pasó como 5 veces. Que tengo una idea y digo, la voy a grabar. Y no la grabo porque me da pena. Y pues ya después como que se me olvida. O como que ya no tiene el mismo sentido. Entonces hoy no va a pasar eso. Hoy sí lo voy a grabar. Porque si no, pues se me va la idea, no la grabo. Bueno. Quiero que sepan que mis videos jamás, o sea, ya decidí, ya tomé la decisión de que jamás los voy a editar a menos de que sean como, no sé, más cinematográficos, porque me gusta mucho este formato de videos. Pero ya, o sea, mis videos así no los voy a editar, o sea, aprendan a no recibir tantos estímulos, a no recibir tanto ruido y a ver las cosas como pasan, o sea, no todo es tan rápido, ¿saben? Y hablando sobre rapidez y el tiempo, hoy quería hablar con ustedes sobre el tiempo. Que me da mucha pena. Pero eso también es importante en este video. O sea, en el video pasado, a ver, no, es que para mí el video pasado es el video en el que estoy comiendo mis camarones y les estoy hablando sobre la comida y nuestra relación con el cuerpo, la estética eurocentrista, etc. Pero para ustedes el último video va a ser el video en el que estoy como atrás de mí está un árbol, pero para mí ese no es el último video. Entonces cada que digan el último video me refiero a el video en el que estoy comiendo, ¿ok? Bueno, en el video de hoy quería hablar sobre qué. No es cierto, ya siento que estoy dando muchas vueltas porque me da pena, de verdad, perdónenme. Estoy siendo muy mediocre en estos momentos, pero bueno, ya voy a hablar bien. Quiero hablar sobre el tiempo, pero también al mismo tiempo sobre las cosas que creemos que son reales y las que tal vez lo son, pero tal vez no lo son. Hace poco estaba leyendo un libro, quedé muy fascinada con ese libro, se llama Los peces no existen, de Lulu Miller, y creo que es una lectura bastante digerible, o sea, una lectura que te haces en una buena sentada o en una semana, 2, o sea, dependiendo de tu ritmo de lectura. Pero me pareció fascinante porque es una fábula acerca de cómo puede uno vivir sin etiquetas. Y porque esto que tiene que ver con el tiempo, lo voy a ir desglosando poco a poco. En videos pasados yo les he hablado sobre el tiempo Kairos y el tiempo Cronos, ¿no? El cómo vivimos las cosas. O sea, ciertamente a veces uno vive las cosas diferentes a cómo están pasando en realidad. Y recién acabo de leer sobre eso con Nietzsche. Nietzsche tiene este concepto de the cursive time, que es el tiempo cursivo, que es como el tiempo que va transcurriendo diariamente, segundos, minutos, horas, semanas, etcétera, que es como yo les había explicado que se trata el tiempo Cronos. Y por el otro lado tenemos el tiempo, Nietzsche se refiere al tiempo monumental, monumental time, que significa tiempo monumental, y es justo como esta representación interna del tiempo que a veces nosotros pasamos en nuestras mentes, o del tiempo que a veces es como si fuese otra especie de dimensión, ¿no? En la que nosotros habitamos porque vivimos las cosas diferentes. Y entonces quiero hablar con ustedes sobre la decodificación que a veces somos capaces de hacer con las cosas con las que convivimos. Y a eso voy con que a veces los conceptos no son tan reales o las clasificaciones exactas no son tan correctas. En el libro de Los peces no existen, de Lulu Miller, se habla sobre que los peces no existen porque la clasificación taxonómica en realidad no es correcta.
Si nosotros hablamos de clasificación, y me gustó muchísimo cómo te lo plantea, porque en un principio habla sobre... Vencí la pena, señores. En un principio habla... Tú como científico lo que haces es clasificar a las especies. Clasificas el nombre, clasificas la especie, clasificas absolutamente todos los rasgos de una raza, de una especie, etc. Y el riesgo está en que el ser humano no es muy bueno clasificando. El ser humano tiende a definir conceptos, y creo que lo hablé en el video pasado. A veces cuando nosotros... Hay una dicotomía muy grande cuando definimos un concepto, porque mientras estamos definiendo que esto es una frambuesa, creo, al mismo tiempo estoy definiendo que todo lo que no es esta frambuesa, y esa es la dicotomía en sí. La frambuesa y todo lo que no es la frambuesa. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros clasificamos? No me refiero solo a los peces, o a las razas, o a las personas. El ser humano tiende a clasificar no solamente desde una visión limitada, parcial y fragmentada, como se los he mencionado ya anteriormente, sino que creo que es crucial que también entendamos que hay toda una perspectiva dentro de nosotros, la cual está influenciando a este tipo de conceptos. De verdad espero que me escuchen bien, porque si no me voy a dar un tiro, pero a ver, esperen. Me voy a acercar un poco más. Ya. Entonces, hace poco yo les hablé, que tengo 2 cucharas, que tengo otra cuchara. Es que creo que es para revolver el capuchino. Hace poco yo les hablé sobre esta forma que tenemos nosotros los humanos sobre sentir las cosas, ¿no? Sobre pasar las situaciones, y eso tiene mucho que ver con el tiempo. Entonces, creo que morir y vivir, nacer, son procesos totalmente naturales, pero que también se hacen en una especie de tiempo cíclico, ¿no? Y, o sea, sé que ahorita en mi cabeza puede sonar como que no tiene nada de sentido el tiempo con las clasificaciones, pero espero que al final se entienda, o mínimo se queden con 2 cosas diferentes, no lo sé. Pero la forma en la que nosotros vivimos las cosas, la forma en la que nosotros las entendemos, tiene que ver mucho con nuestras memorias, es decir, con la forma en la que nosotros interpretamos al mundo a través de esta visión cultural que ya nos abraza, así como también del tiempo y de la época en la que lo estamos viviendo. Voy a seguir hablando de este tema de los peces y de la clasificación taxonómica, que no es tan real o tan correcta como debería de ser. Les voy a poner el ejemplo que te pone el mismo libro. Imagina que yo te pongo una imagen de un salmón, de una vaca y de un pez pulmonado, y te pregunto que cuáles tienen muchas más similitudes, que cuáles parecieran ser pues de la misma familia, ¿no? Entonces tú ves las imágenes y dirías que el pez pulmonado es exactamente igual que el pez o el salmón, ¿no? O que tienen muchas más similitudes físicas por el simple hecho de ser peces. Pero la realidad es que no. La realidad es que el pez pulmonado tiene muchas más similitudes con una vaca que con un salmón. Y no tanto por su hábitat o por su forma, sino por sus órganos, por lo que hay dentro de ellos. A esta rama o a este tipo de personas que hacían este tipo de investigaciones sobre los peces, pero también en general sobre cualquier cosa, se le llama claristas, que son una especie de científicos que hace muchísimos años dijeron, a ver, no, estamos clasificando mal las cosas. Si nosotros hacemos un árbol de la vida, tenemos que empezar a decir, a ver, en esta rama van todos los que tienen una columna vertebral, o sea, todo lo que tiene columna vertebral. Humanos, van. Cocodrilo, va. Lombriz, no. O sea, pero no todo lo que tenga columna vertebral. Y en este sentido, espero que me vaya como conectando, los peces son en realidad animales tan distintos entre sí, y no necesariamente todos entran en la clasificación de pez. O sea, muchos tienen más similitudes con otros animales. Por ejemplo, la ballena tiene muchas similitudes con los ciervos
que con otro pez. O sea, no sé decir con otro ser marítimo. Esperen. Está bueno. O sea, a mi gusto le hace falta azúcar, pero voy a morir diabética entonces. No sé si sea bueno revolverlo, pero lo voy a revolver. Entonces continúo con esta explicación. Para los científicos cladistas, entonces esta clasificación taxonómica pues no era solamente errónea, sino que era limitante. Y tú limitabas entonces a un pescado a eso, a ser un pescado y a no tener más características, ¿me explico? Ahora, ¿a qué voy? ¿Cuál es mi punto? Si nosotros hemos vivido considerando que los peces han sido peces toda nuestra vida, claro que cuando llega una persona a decirnos los peces no existen o la clasificación taxonómica no es tan certera como creíamos que es, pues puede que esto nos ataña, ¿no? Que esto nos choque y digamos, o sea, toda mi vida ha sido un conocimiento erróneo. Y a eso voy con las clasificaciones que a veces uno hace internamente. A veces nosotros podemos vivir mucho tiempo en aras de conocimiento que creemos que es correcto, cuando en realidad y probablemente estamos clasificando las cosas con el lente equivocado. Y no necesariamente significa que, por ejemplo, en este caso de los pescados, la verdad es que a mí me abrió muchísimo la mente y quiero hablar de algo que creo que se tiene que hablar en estos momentos, que es crucial que se hable en estos momentos hoy en día. Aquel que estaba en esos años en Estados Unidos tan inmerso en la clasificación de los peces era David Starr Jordan, que era como un científico, un taxonómico, que se dedicaba a clasificar las razas de los peces. Y él, en un momento dado, pues leyó a Charles Darwin y se quedó con esta idea de que lo más cercano que puedes tú llegar a Dios es con un bisturí y descubriendo qué hay dentro de un ser vivo. Entonces, Agassiz se obsesiona con este tema de la clasificación taxonómica y entonces llega a la conclusión de que su deber en la vida es clasificar a los peces, sus nombres, a qué pertenecen, etcétera, 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 etcétera. Y en aras de esto, él se queda con esta idea de que existe una escala in naturo. Se dice así en latín, que significa como una escalera de la naturaleza, como si todas las razas, todas las especies tuviésemos como una especie de lugar, una escalera. Y entonces un humano es mejor que una hormiga, y una hormiga es mejor que una mosca, y así sucesivamente. David Starr Jordan se queda con esta idea de que efectivamente hay razas superiores que otras y que hay ciertos comportamientos, como por ejemplo la pereza. Él pone el ejemplo de las asidias, así se llaman ese tipo de seres, son seres marítimos, que son como una especie de bolsitas, pueden buscarlas, son como unas bolsitas que tienen pulmones y no me sé muy bien cómo su ciclo reproductivo, pero pasan de ser como una especie de cigoto a hacer esas bolsitas. A veces viven solas o a veces viven en comunidad. El chiste es que David Starr Jordan considera que estas asidias se vuelven, y no estoy de acuerdo con esta definición, pero se vuelven inútiles, se vuelven improductivas y se vuelven totalmente el ejemplo perfecto de que un ser que no está en movimiento se puede volver inútil o se puede volver improductivo. Y él llega a esta conclusión porque a través de un análisis que él hace dice, bueno, estas plantas antes eran superiores, pero la pausa, el descanso, o sea, estar de huevonas básicamente, las hizo bajar en la escala y entonces ahora son inferiores de lo que ya eran. ¿Cuál es el peligro de creer que una raza es inferior que otra? Y es lo que me impactó de esta parte del libro. Para 1900 o en la última década de los 1800 se tiene esta idea de los eugenistas.
Los eugenistas era esta corriente que creía que una raza es superior que otra, y por lo tanto, y David Starr Jordan lo decía tal cual, se creía que las personas negras eran inferiores, incluso los consideraban como subhumanos. Sí, creo que ese era el término, como subhumanos, subnormal, no, sí era subhumanos, no subnormales, subhumanos, y que por lo tanto tenían que ser o considerarse como inferiores al ser humano blanco, porque tenían características no aptas. Y en este sentido, a las personas que tenían características no aptas, y con no aptas se referían no solamente porque a esto voy. David Starr Jordan se convence brutalmente de que la genética es aquella que nos hace a nosotros inteligentes o... Ocurrió una desgracia, amigos. Van a ver un corte porque se me acabó el almacenamiento y se detuvo, pero eso no va a detener mi video. Así lo voy a tener que editar. Pero bueno. Entonces David Starr Jordan se convence de que indudablemente e invariablemente es la genética la que determina si tú eres inteligente o tienes pasión por ser, por ejemplo, un taxólogo, un biólogo. O sea, él piensa definitivamente que es la genética la que define tu personalidad y el por qué eres como eres. Y eso evidentemente es peligroso porque ahorita voy a desmenuzar ese punto. Entonces, ya me trajeron azúcar, amigos. Es que no... Yo creo que el chavo escuchó que dije que no me gusta. ¿O no? No haremos suposiciones. Pero... Y en este sentido, no solamente se crea esta idea de que son los genes los que determinan a la raza, sino que se crea esta idea, esta corriente llamada eugenesia o eugenistas, quienes la creían, de que son tus genes los que determinan el futuro de la raza humana. Y por lo tanto, David Starr Jordan pensaba, si esa persona es pobre, tiene que ser indudablemente esterilizada. Si esa persona es floja, esterilizada. Si esa persona es libre, muy libre, o sea, de que es como muy loca, por así decirlo, esterilizarla. Si esa persona es negra, esterilizarla. Si esa persona no tiene valores morales, como yo considero que son los valores morales, esterilizarla. Y entonces en Estados Unidos se hizo una campaña tan grande de esterilización que no está documentada como debería de. Y de verdad, lean ese libro porque me parece fundamental que se haga saber y se haga conocer que hubo tantas personas esterilizadas, tantas mujeres esterilizadas que no quisieron serlo y que aún así lo fueron. Ella nos cuenta la historia sobre una chica que, bueno, ellos tenían como lugares, como casas hogar, pero para esterilizar personas, en donde pues metían a las personas que no eran consideradas buenas para reproducirse. Y entonces, de verdad, con este lente, tú eras pobre, a esterilizarte, tú eras feo, a esterilizarte, tú por cualquier cosa era motivo de esterilización. Y entonces en este sentido se piensa que no solamente hay que erradicar a las razas que son inferiores para que la raza humana no se contagie o para que la raza humana no, como lo dijo en un principio, se degenere, ¿no? Se baje un escalón en esta escala innato. Y estas ideas llegan a una persona en Alemania llamada Hitler, el cual hace todo lo que sabemos que hizo. Hoy en día estamos viviendo no solamente una innombrable guerra de la que nadie está hablando en estos momentos, no sé por qué, sino que estamos viviendo exactamente el mismo caso. Estamos
categorizando y estamos clasificando a las personas, a las culturas. Incluso estamos considerando la idea de quitarle derechos que fueron brutalmente peleados en su momento a ciertos sectores de la sociedad, solamente porque creemos que son inferiores o solamente porque las clasificamos de una manera que no es correcta o que no está bien fundamentada. Y sé que estoy siendo un poco neutral con mis palabras, que no estoy siendo como muy directa, más que nada porque pues, estoy en la calle, porque si no ya me conocen, la verdad, lo diría tal cual. Pero creo que también es necesario que yo sea neutral en mi lenguaje, porque de este modo ustedes no solamente se encierran a pensar en lo que yo pienso, sino en otros conceptos, en otros sentidos y en otras situaciones, que también es importante que nos cuestionemos. Como yo se los dije en el video pasado, es importante hacer un análisis ontológico del por qué creemos lo que creemos. Para empezar, ¿qué determina qué es lo que yo creo? Yo leí ese libro y ese libro me llenó o me impuso esa idea, ¿no? De que, a ver, o sea, creo que es importante que nos pongamos a pensar un poco más sobre los conceptos que tenemos hoy en día. Pero a lo mejor y también eso está mal, o no está mal y está bien, pero debe de haber una base, ¿no? Entonces, continuando con el tema de Agassiz, bueno, Agassiz fue el mentor de David Starr Jordan. Agassiz, sí, como mentor de David Starr Jordan, él sí creía... que sigo comiendo. Hay muchas ideas que con el tiempo se fueron haciendo más famosas en la comunidad científica para después pasarse a la comunidad entera. Entonces, en este sentido, David Starr Jordan no solamente fue acusado de haber probablemente asesinado a una persona que convenientemente le sirvió muchísimo para poder quedarse con un puesto muy importante, sino que también fue acusado de haber de haber encubierto el caso de abuso de una estudiante con un doctor que era muy buen profesor para David Starr Jordan. Y entonces cuando yo estoy leyendo, primero leí, y de verdad léanlo, es muy bueno. Cuando llego a la parte en la que David Starr Jordan es como mencionada su biografía, a mí me encanta David Starr Jordan, porque es una persona que es atrevida y que clasifica las flores, que clasifica el mundo y que pasa por una especie como de incidente, la muerte de su hermano, la cual determina muchas de sus pasiones, ¿no? Pero en un principio sí te hace creer como que, wow, esta persona, o sea, la admiro, ¿no? Y a eso voy. No fue hasta que después empecé a leer todo lo demás que hizo que dije, wow, me voy a cuestionar un poco aquí qué fue lo que admiré, por qué es que lo admiro y por qué es que en algún punto dejé de admirarlo. Porque también es importante cuestionarnos el tipo de fanatismos que tenemos, por qué los tenemos o los desarrollamos y por qué de la nada se pueden ir. Y eso nos dice mucho sobre nosotros, pero ese es un tema aparte. Siguiendo con la parte de la clasificación y la conceptualización que tendemos a hacer de ciertas cosas, hay una parte en la que menciona este libro, y no recuerdo muy bien el nombre de este, era un filósofo, o un científico filósofo, something like that, en el que menciona que la silla no existe. Esta silla que está al lado de mí no existe. Y yo la veo, o sea, está aquí presente, la madera está ahí, está formada y tiene un colchón morado, o sea, eso es real. Hay una silla que al lado de mí. Eso es real, pero la silla no existe. Y al principio cuando leí esta nota, esta frase, está súper buena. Sí le faltaba azúcar. Creo que es justo lo que
lo que quería hablar cuando en un principio les hablaba sobre nuestra capacidad para decodificar las cosas. Creo que ya no se ve muy bien, pero es que no tengo otro soporte, amigos. Y ni modo, me van a ver así. Nuestra capacidad para decodificar las cosas. ¿Alguna vez se han puesto, y esto es una teoría meramente, o sea, todo lo que digo, igual cuestiónenselo, o sea, esperen, es que al rato me van a demandar por derechos de autor. O sea, igual todo lo que digo, pues cuestiónenselo. ¿Por qué lo digo? ¿De dónde lo saco? ¿No? O sea, tantito criterio propio, por favor. Pero, o sea, ¿alguna vez se han puesto a pensar que... Esperen. Está muy bueno. Ya se me fue la idea. Ah, sí. ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Y eso también tiene que ver mucho con las especies. Existen lombrices que son mucho más capaces de formar una relación monogámica que un ser humano. Existen ballenas que tienen mucha más retención de memoria que un ser humano. Existen animales que tienen mejor capacidad en el mundo para olfatear, o sea, capacidad de olfatear. Y entonces nosotros nos creemos los superiores en este mundo cuando claramente no somos la especie ni más evolutiva, o sea, la más novedosa, ni la más rápida, ni la más fuerte, ni la más inteligente, porque incluso los delfines tienen mayor capacidad cerebral que nosotros. Entonces, esta idea de que uno es superior a otra cosa, y no lo digo solamente con otros animales, sino incluso con otros seres, con otras personas, esta idea de la superioridad, aparte de estar obviamente contagiada por el ego mismo, creo que cuando hablamos de animales es todavía más estúpida, porque no eres más especial que una hormiga, ni tampoco eres más importante que una ballena, o más importante que una mosca, incluso una mosca que, como bien dice Nietzsche, tendemos a juzgar con una estética diferente a la mariposa, por ejemplo. Entonces, eso como primer punto de lo que leí, o sea, no importa si la clasificación taxonómica está bien o está mal de los peces, si los peces existen o no, creo que esta idea de que nosotros somos seres superiores ante otros animales está totalmente mal, pero está todavía peor creer que eres más importante que una hormiga, a ver, o sea, en este momento me estoy comiendo un crème brûlée que no tengo ideas, me imagino que lleva leche, cosas así, o sea, creo que es complejo hablar sobre veganismo, por eso nunca lo he hecho, y por eso no soy vegana, porque, o sea, no, pero esta idea en sí misma de que la raza humana es superior, we're so fucking wrong. Ahora, otra idea, y sobre la decodificación, que esa es la que quería decir en un punto, pero se me fue. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que nosotros tenemos ojos y gracias a nuestros ojos podemos ver? Tenemos oídos y gracias a los oídos podemos escuchar. Tenemos cientos de miles de ¿cómo decirlo? De nervios que nos hacen sentir y por eso sentimos el tacto. Pero hay cientos de cosas que no tenemos desarrolladas como para ver más allá. O sea, imagínate que de la nada surgiera un órgano que nos ayuda a, no sé, descubrir otras cosas o ver las cosas de manera diferente. Entonces creo que también esta idea de que ya todo lo conocemos y todo lo sabemos, pues evidentemente no solamente es errónea, sino es limitada, fragmentada y parcial, como les he dicho, que es el mismo conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Ahora bien, cuando acabe el libro quería hablarles sobre él. Yo siempre les hago recomendaciones sobre los libros que genuinamente me gustan desde que estoy empezando a hacer videos, porque es un hecho que la lectura no solamente te ayuda a conocer otros mundos, el mundo de la persona que lo escribe, el mundo de la persona que en algún momento lo llegó a tocar antes de que ese libro fuese publicado, etc. Y el libro de la persona, y la historia de la persona que lo está leyendo, o sea, tú misma. Entonces, leer no solamente te amplía los conocimientos, que creo que debería ser lo último por lo que leamos, sino que te amplía la visión, te amplía la mente y te amplía todo.
pues nada, la verdad es que creo que este video, como todos los demás, no van a tener un tipo de conclusión ni nada por el estilo, porque pues no me gusta tener conclusiones. Pero como punto final, quería hablarles del tiempo, porque todo este tipo de descubrimientos que yo he tenido, por ejemplo, no sé cómo explicarlo, pero a veces se siente como si todo hubiese ocurrido en un día, para mí. Pero me pongo a ver hacia atrás y todo ese tipo de descubrimientos, todo ese tipo de videos, por ejemplo, que a veces les digo, con todas estas ideas, estos conceptos, etcétera, pues ya tiene mucho tiempo. Y entonces quería tocar ese tema porque hace poquito yo le recomendé el libro a un amigo y yo estaba como de que no, que así, que no. Y me dijo, es que ¿sabes qué? Siento que... no recuerdo muy bien sus palabras, pero la idea era... siento que a veces no puedo descubrir ese tipo de conceptos como tú, porque me la paso tan presionado que no logro como conectar esas ideas. Vale, muy bien. Hasta luego. Y no sé, la verdad me encantaría tener la solución a eso, porque creo que es bastante privilegiado. Si yo digo como, oye, pues hazte un tiempo para leer, o sea, what the fuck, incluso yo a veces no he tenido tiempo para leer. Pero esta idea de que tenemos que comprender los textos tan rápidamente, leer tan rápidamente, entender los conceptos tan rápidamente, conocernos a nosotros mismos tan rápidamente, esta hambre por el conocimiento tan rápido y excesivo es incluso estúpida en sí misma. No necesitas sentarte un día y aprender sobre un tema ese mismo día porque es tonto. O sea, no. Entonces, en un principio cuando hablé sobre este tiempo, meramente me gustó mucho esta nota que leí sobre Nietzsche, del tiempo monumental, que es como el tiempo personal, y de cursive time, que es el tiempo cursivo, ¿no? Como el que va transcurriendo minuto a minuto. Y ya, o sea, se los quería compartir. Pero tiene que ver más con esto, sobre que no necesariamente, si estás en una especie de transición, de mejora personal o lo que sea, es que no me gusta mucho este concepto, ¿no? De mejora personal, porque pues, ¿qué tienes que mejorar? ¿Y por qué tienes que mejorar? ¿Y qué es mejorar para ti? O sea, no sé, pero si estás en un proceso, ya sea personal, de mejora o de superación o en un proceso simplemente, no necesitas ir tan rápido como piensas o como la gente te está haciendo pensar. Tienes un tiempo monumental, un tiempo personal, un tiempo kairos, y eso es más que suficiente. Puedes tener crecimiento personal en una semana o en 3 años o en toda tu vida, y no importa el tiempo que te hagas, lo importante es que lo hagas y que te cuestiones por qué y todo lo que conlleva. A eso iba con el tiempo. Y de la clasificación, pues nada, la verdad es que yo quedé fascinada con este libro, creo que se lo recomendaría bastante. Y también si están como, o no lo quieren leer, pero simplemente les interesa el tema, pues busquen como, está muy bonita, busquen sobre ciencia cladista, que es como la que estudia todo ese tipo de ramas. O sea, de verdad hicieron un trabajo espectacular con toda la rama biológica de los animales y pues de nosotros también. Y sobre el trabajo de... ya lo voy a editar, entonces voy a poner aquí el nombre de la científica, que es la que hace este descubrimiento sobre que los peces no existen. Y pues nada, sigan descubriendo, sigan preguntándose qué onda, por qué hacen lo que hacen, por qué piensan lo que piensan, por qué están aquí. Y pues nada, wow, creo que por primera vez fui al grano. Pues ya eso es todo. Me voy. Vence la pena, cabrones.